Hola, bienvenidos todos. A continuación se les presentará una serie de 3 videos que realizamos mis compañeros y yo con el tema de la entrevista, en donde les vamos a explicar qué es la entrevista, sus principios generales, así como la estructura de la misma. Bien, primero vamos a entender qué es una entrevista. Una entrevista es un instrumento que fue diseñado para recolectar datos de una persona. Esto se hace mediante el uso de preguntas, las cuales son respondidas de manera oral. Dicho en otras palabras, es una técnica que se adapta a un diálogo coloquial. La entrevista se puede usar en muchos ámbitos. En el ámbito laboral es muy útil ya que no solo recaba datos, sino que también mediante la entrevista podemos saber habilidades, competencias, reacciones ante ciertas situaciones y normalmente la entrevista se usa en la selección de personal y en la promoción de puestos. Usualmente la entrevista se divide en 3 tipos: la estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. La entrevista estructurada ya tiene las preguntas previamente realizadas, es muy rígida, es más formal, está muy sistematizada. La ventaja es que es muy objetiva porque pues se centra en el tema que se quiere investigar, pero la desventaja es que el sujeto puede llegarse a sentirse un poco incómodo con esta entrevista, lo que puede hacer que no sean tan fluidas sus respuestas. A diferencia de la estructurada, la semiestructurada, aunque también tiene las preguntas previamente planteadas, es más flexible, es menos rígida. El entrevistador puede hacer maniobrar un poco más las preguntas para que el sujeto que se está entrevistando se sienta un poco más cómodo con la entrevista. Y después tenemos la no estructurada, que esta es totalmente flexible y eh, esta la puede manejar más el entrevistador. El entrevistado se siente muy cómodo con esta entrevista, se siente más libre y puede dar respuestas más amplias. Pero a lo que nos enfrentamos con esta entrevista, este tipo de entrevista, es que posiblemente haya lagunas de información, o sea que haya datos que se nos haya olvidado preguntar y nos quedemos sin ese dato. Los elementos fundamentales de la entrevista son el entrevistador, el entrevistado, el mensaje y el canal. Es muy importante que el entrevistador tenga la empatía para entender claramente lo que el entrevistado le quiere decir, es decir, el mensaje. Asimismo, es el entrevistador el que lleva la entrevista, el que define los roles, la duración de la misma, así como el tema y el objetivo. Es muy importante que éste sepa atender y escuchar de manera clara y sin prejuicios. El entrevistador debe de contar con 4 habilidades: sociales, de comunicación, analítica y de interpretación y de toma de decisiones. Las sociales son que sepa hacer buen uso de las costumbres, el saludo, el ser amable, el ser cordial. Las comunicativas son muy importantes porque debe de saber escuchar y entender bien el mensaje, debe saber cuándo hablar y cuándo dejar hablar al entrevistado. La analítica, porque este es un paso muy importante, debe de ser objetivo y sin prejuzgar al sujeto que se está entrevistando. Y la de toma de decisiones va de la mano con todas las anteriores porque debe de ser muy objetivo al momento de analizar la entrevista. Entonces podemos decir que la entrevista, como un instrumento para recabar información, tiene muchas ventajas, ya que es amplio su espectro de aplicación, es decir, podemos indagar cosas que no son observables. También no tiene límites de espacio-tiempo,
ya que podemos indagar cosas del pasado o planes a futuro de la persona que se está entrevistando. Asimismo, también se presta para que tengamos un tema en específico para investigar, lo cual nos acerca más a nuestro objetivo. También nos permite recabar información propia y ajena, ya que en la entrevista se le puede entrevistar sobre su opinión personal, así como de la de alguien más. Bien, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. A continuación, mi compañero Daniel les hablará sobre los principios de la entrevista.